Televisión Gnóstica Transmundial. Medio de difusión artístico, científico, místico y filosófico de la Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, AC. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra. Vamos a iniciar la plática del día de hoy, 7 de junio del año 2009, en este centro cultural de este edificio, aquí en Bogotá. Hoy vamos a tratar un tema de singular importancia, como es el deber cósmico del ser. Es importante que cada vez más nos hagamos conscientes de nuestra máquina, de la máquina humana. Esta máquina tiene 5 centros inferiores, como son el centro intelectual, ubicado en la caja craneana, el centro emocional en el corazón y plexos nerviosos, el centro motor ubicado en la parte superior de la columna vertebral, el centro instintivo en la parte inferior de la misma columna, y el centro sexual ubicado en los órganos generadores. Esos 5 centros son fundamentales en la vida práctica de cada uno de nosotros. Cualquier actividad que estemos realizando en determinado momento entra en acción un centro o varios centros. Lo importante de los 5 centros es que nosotros nos hagamos conscientes de ellos y podamos controlarlos, manejarlos. Por lo general, y fíjense ustedes que aquí empieza uno a comprender el sueño de la conciencia, uno no se da cuenta que tiene 5 centros o 5 funciones psicológicas, como suele también llamarlo la psicología tibetana o himalaya. La gente no se da cuenta en qué momento está pensando o en qué momento tiene sensaciones. Es decir, nuestra vida verdaderamente, como dijo aquel poeta español, es un sueño. Siempre estamos soñando. Nunca somos conscientes de nuestras actividades intelectuales, emocionales, instintivas. Nunca nos damos cuenta cómo un centro está en acción y cómo otro centro u otros centros pueden desplazar a ese centro, lo que origina en nosotros contradicciones, problemas, conflictos. Un centro, por ejemplo, el instintivo, dice: quiero comer, tengo hambre, y sale uno a buscar algo para calmar ese instinto.
Pero luego entra en acción otro centro, dijéramos, el emocional. Dice, voy a escuchar el último CD de tal cantante favorito. Y luego cuando sale a buscar el CD para colocarlo en el instrumento y escucharlo, llega al centro pensante y dice al diablo el CD, al diablo hambre, yo voy más bien a terminar el artículo que estaba leyendo en el periódico o a terminar la novela que estoy leyendo. Tan pronto uno toma el periódico o la novela, el libro, sale el centro motor diciéndolo, todo eso lo voy a dejar para luego. Yo mejor voy aquí a la esquina a visitar a mi amigo fulano de tal, y sale uno hacia allá. Todo eso ha pasado y está pasando sin que nos demos cuenta, sin que caigamos en cuenta cómo un centro entra en conflicto con otros centros, o cómo un centro se impone a los otros centros. De esta manera, pues, nuestra vida es completamente mecánica. Sin embargo, eso no lo aceptamos, pero fíjense que los hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Así vivimos nosotros, controlados, manejados por los 5 centros inferiores. Cuando lo correcto sería que nosotros manejáramos esos 5 centros, los pusiéramos a disposición de nuestra vida de una manera mesurada, equilibrada. Uno mira a la gente y la gente le comenta a uno muchas cosas. La gente tiene muchos problemas. No me estoy refiriendo a los problemas sociales, políticos o económicos, sino a los problemas psicológicos. Gentes que sin que uno le dé cuerda comienzan a contar sus problemas. Pero esos problemas psicológicos, esos conflictos internos de nuestra psiquis, ¿de dónde provienen? Provienen del mal uso, de no saber utilizar esos 5 centros. Un centro de pronto nos produce desconfianza o temor, y obviamente ya estamos llenos de temores, de desconfianzas. Otro centro, sin embargo, obstruye la actividad de ese centro y ya nos pone a nosotros contentos, con alguna esperanza mecánica, con algo que nos dijo alguien. Pero un poco más adelante sale otro centro interviniendo y originando pues un verdadero batallar, una verdadera batalla en nuestra psiquis. Y uno de pronto, como cuando tenemos el cuerpo metido dentro del agua y necesitamos respirar y sacamos la cabeza, de pronto nosotros miramos a nuestro alrededor y decimos, bueno, pero no está pasando nada. ¿Qué está ocurriendo aquí a mi alrededor? No, efectivamente no está pasando nada. Sin embargo, tenemos la mente agitada, ya sea de temores, de preocupaciones,
y cosas así. Pero nadie se da cuenta qué está ocurriendo, porque ignoramos la existencia de esos 5 centros. No conocemos la actividad de la máquina humana. Desconocemos completamente cómo nos desenvolvemos en la vida. Por algo se ha dicho que nosotros vivimos por vivir, o vivimos para satisfacer ciertas sensaciones, pero que en realidad no nos estamos dando cuenta cómo es que esta máquina está actuando, cómo es que esta máquina es controlada, es manejada, y eso de por sí es espantosamente lamentable. Y estamos aquí para analizar ese asunto, y vamos a estudiar el deber cósmico. ¿En qué consiste ese deber cósmico del ser, o el deber parlón del ser, como le suelen también llamar ciertas corrientes psicológicas? Bueno, miremos el aspecto de estos 5 centros. Primero que todo, el centro intelectual. El centro intelectual lo utilizamos para pensar. De él salen ideas, salen conceptos, opiniones, pensamientos, razonamientos, raciocinios. Pero fíjense, entra al centro intelectual una idea, inmediatamente nosotros no corremos a averiguar de dónde sale esa idea. Es nuestro deber, porque se trata de no vivir mecánicamente. Pero uno viene en el avión, o va en la flota, o está en la sala de su casa, y la mente es atravesada por un pensamiento o por una idea, por un concepto, y nosotros no averiguamos por qué vino este concepto, por qué entró a la mente este pensamiento, qué busca este pensamiento. Y así, diariamente, de momento en momento, la mente es invadida por una serie o cantidad de opiniones, de conceptos, de ideas. Algunas producen preocupaciones, otras producen alegrías, otras producen esperanzas, otras producen optimismo, otras pesimismo. En fin, pues, es una cantidad de cosas que van entrando a la mente, y nunca nos hemos detenido, bueno, siquiera una vez al día, siquiera con una sola opinión, detenernos, bueno, y este pensamiento, esta idea, este concepto, ¿cómo se apropió de mi mente? Claro está que cuando uno no tiene como esas inquietudes espirituales, suele vivir de una manera mecánica, mecanicista, y da por supuesto que uno es el que está pensando, que uno es el de las ideas, que uno es el de los razonamientos, cuando en realidad, de verdad, son los diferentes agregados psicológicos que utilizan nuestro centro intelectual para pensar.
O sea, no existe el pensamiento por generación espontánea. Nosotros no pensamos espontáneamente, sino que un yo o agregado psicológico entra a la mente, utiliza nuestro centro intelectual para pensar, para idear, para opinar. Estamos tan hipnotizados por esos diferentes agregados psicológicos que llevamos en nuestro interior, que damos por hecho, sin duda alguna, estamos convencidos que somos nosotros los que estamos pensando. Pero cuando uno arroja una ráfaga de luz hacia nuestro centro intelectual, o sea, cuando uno se observa, cae en cuenta de que determinado yo o agregado psicológico ha utilizado nuestro centro intelectual o lo está utilizando para pensar sobre determinado asunto. Más o menos hay gentes un poco sensibles psicológicamente que se dan cuenta que utilizan el centro intelectual cuando se encuentran en un momento de crisis. Por ejemplo, hay personas que están en una habitación, se apaga la luz y de pronto irrumpe un pensamiento de miedo. Entonces hay gente que dicen: este no soy yo el que estoy pensando, porque yo estoy en esta habitación, no, lo menos que quiero es tener miedo. Entonces, ¿quién está pensando en mí? Que me se va a aparecer un fantasma o que me van a jalar la sábana. Entonces la persona se da cuenta: este no soy yo, este es alguien que está utilizando mi centro intelectual. Hay personas que han llegado a descubrir ciertos elementos psicológicos en momentos críticos. Hay momentos en que uno está tranquilo y de pronto irrumpe en el centro intelectual un elemento psicológico que se pone a pensar en una tragedia familiar o en una tragedia en la carretera. Entonces esas personas se ponen como en alerta, como dice el Evangelio del Señor Cristo, ponen a vigilar qué está pasando en el centro intelectual, y han descubierto que no son ellos los que están pensando en esa tragedia o están proyectando ese accidente. No son ellas, sino alguien que está dentro de nuestra persona. Y así mucha gente se han ido acercando al descubrimiento de los muchos, que uno no es unidad, sino multiplicidad. Y estas personas así han caído en cuenta, pues, que son múltiples, que son muchos, que no son uno, unidad. Así que para vivir el deber cósmico del ser en el centro intelectual, tenemos que desglosar, estudiar, observar, analizar todo lo que va entrando a la mente. La mente no puede estar allí como algo de segunda mano, como algo que algunos elementos la están utilizando. No, nuestra mente pues tiene que estar al servicio de nuestro ser. Y para que ella pueda estar al servicio de nuestro ser,
nosotros tenemos que hacernos conscientes cómo pensamos, por qué entran ideas en nuestra mente, quién las trae, quién las proyecta, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, hay gentes que leen un libro y lo leen a 1000 por segundo. Esa no es la manera de leerse el libro. Si uno se lee un párrafo, lo lógico sería no pasar al segundo párrafo si uno no ha comprendido el primer párrafo, el que ha leído. Si uno quiere de verdad estudiar un libro, uno podría durar hasta más de un año estudiando ese libro. Pero ¿qué hace uno con un libro? Uno ha leído un libro en 3 horas, de 100, 150, 200 páginas. Miren ustedes leyendo allí mecánicamente. Entonces, el gnosticismo nos invita a dejar de ser máquinas intelectuales, a llegar pues a ver, a estudiar nuestro centro intelectual, quién entra, quién sale, y eso que estamos nosotros leyendo, comprenderlo, no dejarlo así mecánicamente, entrar en meditación. Qué bueno les sería a nosotros los terrícolas estudiar los libros sagrados de esa manera. Pero uno lee una cita bíblica y luego la interpreta de acuerdo a nuestro estado psicológico mecánico, a nuestro estado psicológico inferior. Es por eso que ustedes notan que existen sobre un mismo versículo bíblico se apoyan 4, 5, 6 religiones o sectas religiosas. ¿A qué se debe eso? Que no leemos eso conscientemente, o no nos hacemos conscientes de lo que hemos leído. Así pues, lo invito a explorar el centro intelectual, a estar pendiente de él, a estar alerta y ver cuando un pensamiento lo atraviesa y uno se hipnotiza con ese pensamiento, se queda embobado con ese pensamiento o esa idea. Tenemos que hacernos conscientes quién es el que está pensando o quién es el que está emitiendo esa idea, ese concepto. Por eso es que la gente no sabe distinguir entre la realidad y el concepto. Cuando se le dice a las multitudes, los conceptos no son la realidad y nunca han sido la realidad. La gente no entiende eso, porque tenemos una forma dictatorial, pontificia, ahí en el centro intelectual en relación a los conceptos, y vemos un fenómeno o vemos una persona, inmediatamente nos formamos un concepto del fenómeno, de la persona, y decimos que esa es la realidad. Decimos que eso es la verdad, pero es apenas un mero concepto. La realidad es muy diferente al concepto. Para que no nos vuelva a suceder eso, es importante que nosotros pues exploremos el centro intelectual y no sigamos permitiendo ese abuso de los diferentes agregados psicológicos que llevamos a nuestro interior, de utilizar nuestro centro intelectual para decir, para pensar lo que le venga en gana. Así pues, necesitamos estudiar ese centro intelectual. Ahora tenemos el centro emocional. Nosotros debemos hacernos conscientes de nuestras emociones, porque como hemos dicho muchas veces,
En el centro emocional lo tenemos negativo, porque está lleno e invadido o anegado por muchísimas, miles de emociones negativas. La emoción negativa de la ira, del orgullo, del engreimiento, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que hacernos conscientes de esas emociones negativas. Son muchas las veces que hemos dicho de lo dañinas que son las emociones negativas. Una persona llena de emociones negativas, dijéramos un gobernante, puede llevar un país a la guerra, porque las emociones negativas son más peligrosas que los virus y que las bacterias. Y los virus producen pestes terribles. Pero todas estas pestes psicológicas que vive la humanidad actual se deben a las emociones negativas. Estas cosas de las guerras, estas cosas del comunismo, del capitalismo, todas estas cosas se deben a las emociones negativas. La emoción negativa de ambición, de codicia, de odio. Todo esto tiene al mundo convulsionado. Y si nosotros queremos cambiar, queremos transformarnos, tenemos que hacernos conscientes de todas esas emociones que van surgiendo de nuestro centro emocional. Por ejemplo, que tenemos ira. ¿Por qué sale la ira? Que tenemos celos. ¿Por qué de los celos? Que tenemos envidia. El porqué de la envidia. Que estamos lujuriosos. Estamos emocionalmente lujuriosos. ¿Por qué de la lujuria? Ir estudiando todos esos emocionalismos, todas esas emociones inferiores. Porque de no hacerlo, ¿cómo vamos a cambiar? De no hacerlo, no estamos cumpliendo con el deber cósmico del ser. Es decir, le estamos dando prioridad a la manifestación del ego, no a la manifestación del ser. Porque cada vez que se expresa una emoción negativa, se está manifestando determinado yo psicológico. Se está manifestando determinado demonio, como lo llaman los egipcios, o determinado pecado, como lo llamamos nosotros los cristianos. Así que en nuestro estudio entra el explorar el centro emocional, el centro intelectual y cada uno de esos centros para conocer la actividad de cada uno de ellos y hacernos conscientes de nuestras famosas emociones negativas. Digo famosas porque tanto aquí como allá y acullá ellas mandan a la humanidad, están sobre la humanidad. Vemos de pronto un gobernante iracundo, rabioso, y manda a invadir un país. Y al invadir ese país van a caer niños, mujeres, ancianos, civiles que no tienen nada que ver, solo porque a ese señor lo quedó poseso de una emoción negativa, de ira, de venganza. Y entonces da la orden a un ejército también lleno de emociones negativas para que asesinen. Que las emociones negativas son terribles y la gente se mueve bajo el impulso de esas emociones negativas. Los problemas de toda índole, comenzando con los problemas personales, o los problemas conyugales, o los problemas ya en la familia, ya ahí en la sociedad, en el barrio.
Todo eso es movido por las emociones negativas. Y nosotros tenemos que hacernos conscientes. Cuando nos llega una emoción negativa, estudiarla, analizarla, el por qué tengo celos, de dónde vienen estos celos. Cuando tengo una ira, viene una ira, ¿por qué estoy en este estado tan deplorable? Este estado tan animalesco. Y ver pues por qué tengo esa emoción de ira. Meditar en esa emoción de ira o de celos o de mentira. Que voy a decir una mentira, ¿por qué tengo que mentir? Se justifica la mentira. ¿Por qué tengo que decir algo que no es? ¿Por qué tengo que alterar la verdad? Entonces, hacerme consciente de esa emoción negativa. Ahora, en cuanto al centro motor, o sea, la función psicológica motora, pues aquí tienen su origen todos nuestros hábitos, costumbres. Nosotros tenemos hábitos de toda índole, pero no nos hacemos conscientes de esos hábitos. El hábito de hablar mecánicamente, el hábito de hablar por hablar. Hábitos intelectuales, tenemos una enorme cantidad de hábitos intelectuales. Nosotros tenemos que darnos cuenta de esos hábitos, caer en cuenta de ellos. Sería lamentable pues que nosotros estemos metidos dentro de estas costumbres y hábitos y no nos demos cuenta cómo es que se producen estos hábitos, de dónde vienen, de dónde salen, cómo es que nos controlan los hábitos. Llegamos al aspecto más mecánico de los centros, como es la parte motora de ellos. Y en la parte motora de cada centro, ahí se encuentran los hábitos. Necesitamos estudiar esos hábitos. ¿Para qué? Para hacernos conscientes que los tenemos. Y si nos hacemos conscientes que los tenemos, los podemos eliminar. Los podemos reducir a polvareda cósmica. Uno es una caja de hábitos. Uno se da cuenta del momento en que el cuerpo físico se despierta, empieza el tumulto de hábitos a atropellarse. Y uno a tratar de que la máquina se frene, y esos hábitos tremendos que van llevando a la máquina a realizar lo mismo de siempre. Ustedes no se han dado cuenta que uno parece como una máquina de tren, siempre andando por el mismo carril. De ahí no nos queremos salir. Cuando de pronto se descarrila, por decirlo así, la vida de nosotros, o sea, de pronto el hábito que le toca en el momento siguiente es descarrilado, es manejado, ¿cómo se siente uno? Que las cosas no le están saliendo bien. Y ese no salirle bien produce en nosotros depresión, ansiedad, tristeza. ¿Cuántas veces uno no cae en un estado depresivo, un estado nostálgico, en un estado de tristeza que está en el centro emocional, ¿cierto? Estado psicológico, pero que es producido por el centro, porque en el centro motor se descarriló algo. Entonces,
ese hábito, esa costumbre, ese día no se da. Entonces uno parece que se le hubiera muerto a alguien, se siente triste, enguayabado. A veces hay gente que nos escriben o personas que nos hablan en conferencia, nos preguntan, o por ahí por la calle, ¿qué será esto? Que tengo unos días de estar en un cierto estado depresivo, en cierto estado de tristeza. Y uno le dice, observa los hábitos, observa las costumbres. Ahí puede encontrarse la respuesta a esa pregunta. Y efectivamente muchas personas después me dicen, sí, es que yo estaba acostumbrado a ver a mi esposa todos los días, pero como ella se fue para donde la mamá o se fue para donde los hijos, entonces me encuentro en ese estado de tristeza, producto de un hábito, ¿cierto? Entonces la gente cae en esos estados depresivos, lamentables, por los hábitos. Y al revés, o viceversa, cuando el hábito es complacido, sentimos que estamos viviendo, sentimos que estamos extraordinariamente bien, pero es el producto de ese hábito que está complaciendo. Así pues, el noticismo nos invita a que estudiemos el centro motor. Estudiar el centro motor es estudiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, todo eso que nos vuelve completamente mecánicos a nosotros. Tenemos que meditar en cada uno de esos hábitos, hacernos conscientes de ellos, reflexionar sobre ellos, porque ubíquense ustedes en el centro motor. Cómo los hábitos nos tienen aquí, en el mundo de las formas, cómo nos manejan, cómo nos controlan. ¿Se dan cuenta ustedes? Ahora, cuando uno se sale de esos hábitos, o cuando esos hábitos están siendo complacidos, nosotros tenemos que caer en cuenta a través de la reflexión, a través de la meditación, este problema, ¿cierto? Porque si no estamos viviendo mecánicamente. Ahora, ¿cuánta gente que se creen que están despiertas, que creen realmente que ya despertaron y caen y son víctimas de esos hábitos y costumbres? O sea, no se han dado cuenta de lo que está ocurriendo en el centro motor, en el centro de los movimientos. Nosotros hacemos tantos movimientos mecánicos. Caminamos mecánicamente, hablamos mecánicamente. Nosotros estamos hablando y no estamos observando quién está hablando. Estamos caminando y no observamos nuestra manera de caminar. Nosotros tenemos una cantidad de gestos físicos. ¿De dónde salen? De las costumbres, del centro motor. Y no nos damos cuenta de eso. Eso rectifica que nosotros somos unas máquinas. Unas máquinas que podemos dejar de ser máquinas cuando nos demos cuenta de esos 5 centros, de cómo trabajan, cómo se comportan, cómo actúan, cuál es la actividad de cada uno de ellos.
pero sin que nos demos cuenta de esos hábitos, dijéramos acá en el centro del movimiento, cómo vamos a vivir de una manera diferente, distinta. ¿Ustedes han visto ese fenómeno? El fenómeno de los hábitos. Les pregunto, pues, de las costumbres. ¿Han visto eso alguna vez? ¿Sí lo han visto? ¿Han reflexionado sobre ellos? ¿Han meditado sobre esos hábitos? Bueno, todo eso es importante, que nos demos cuenta, pues, de esos hábitos. Y en cuanto al centro instintivo, tenemos muchos instintos. Instinto de conservación, instinto de ataque, instinto, hay una cantidad interminable, pero nunca nos hemos hecho conscientes de los instintos, ¿cierto? Una vez cuando está observando un documental de los animales de la selva, nos maravillamos cómo estos se dejan guiar por los instintos, pero nosotros no nos dejamos guiar por los instintos, porque los instintos de nosotros se pervirtieron en el momento en que caímos en la generación animal, en el momento en que en la mitad de la Lemuria cometimos el grave error de perder, pues, la potencia sexual. Nuestros instintos se convirtieron en instintos bestializados, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos que observar nuestras sensaciones. Nuestras sensaciones vienen de los instintos. Y los instintos, y las sensaciones se quieren satisfacer. Así que es de gran importancia que observemos nuestra parte instintiva. Hay algunas personas que no se dan cuenta que tienen una parte instintiva, como hay otros que no se dan cuenta que tienen una parte emocional o intelectual. Hay personas tan instintivizadas, pero que realmente no se dan cuenta que son así, que están manejadas, controladas por los instintos. Así que las sensaciones quieren satisfacerse. Veamos así un ejemplo. Por ejemplo, la sensación de tomar alcohol. Cuando uno tiene la sensación de tomar alcohol, uno busca el alcohol, ¿cierto? Sale por allí a buscar el alcohol. Y si no tiene dinero, sale por allí a conseguir dinero. Porque la sensación de tomar quiere satisfacerse. ¿Han visto ustedes un drogadicto? Un adicto a la droga, consumado, cuando no tiene la droga, cuando quiere satisfacer esa sensación, ¿qué pasa? Sale a buscar, a satisfacer esa sensación. Y así en lo sexual y en todas esas sensaciones que van saliendo de cada uno de nosotros, quieren satisfacerse. Y nosotros tenemos que hacernos conscientes de esas sensaciones. Porque uno dice, tengo ganas de tomarme unos aguardientes. Tiene esa sensación y uno no se pone a mirar y de dónde sale esta sensación.
que tengo ganas de fumar un cigarrillo, tengo la sensación esa del cigarrillo, y uno no sale al encuentro de esa sensación y se pone a indagar: ¿y por qué quiero fumar? Entonces, cada vez que salgan las sensaciones que quieren satisfacerse, es necesario que nosotros miremos, exploremos de dónde sale esta sensación. Así nosotros vamos estudiando los diferentes agregados psicológicos de los distintos centros y vamos cumpliendo con ese deber extraordinario del ser. En cuanto al sexo, a la sensualidad y a la fuerza esa maravillosa sexual, también es algo que nosotros nunca nos hemos hecho conscientes. Tenemos un centro sexual que es el centro de la vida. De allí surge la vida, porque esa fuerza sexual es la que nos da la vida. Pero nosotros nunca nos hemos hecho conscientes de ese centro sexual. Cierto día alguien me decía: ustedes los gnósticos, ¿por qué le dan tanta importancia al centro sexual? Yo decía: precisamente porque es el centro de la vida, es el centro creador, es el centro que mueve el mundo, esa es la palanca que mueve todo. Y le decía: mire usted la gran importancia que tiene el centro sexual, que si nosotros tomamos un óvulo y le añadimos una célula del cerebro, la más aristocrática que tiene el cuerpo humano, una célula nerviosa, y la colocamos en el vientre o en el útero de una mujer, no da vida. Y si cogemos un óvulo y hacemos la misma operación con una célula del hígado o del riñón o del páncreas o del corazón y lo colocamos en ese lugar divinal, no da vida. Pero si cogemos un óvulo y un espermatozoide y lo colocamos allí en el útero, te da un hijo, te da una criatura humana. Entonces ya te das cuenta por qué el centro sexual es tan importante, porque puede dar vida, y puede dar vida para afuera y para adentro. ¿Cómo así? Puede originar, darle vida a un hijo, pero con esa misma energía nosotros podemos darnos vida a sí mismo. ¿Leíste aquel versículo del crecer y multiplicado de la Biblia? Bueno, hay que crecer y multiplicarnos hacia adentro. Si no tenemos cuerpos existenciales superiores del ser, los podemos crear. ¿Con qué energía? Con la energía del sexo. Con la misma energía en que tú y yo y todo el mundo fue creado, le decía yo aquí al Señor. Con esa misma energía, pero con un procedimiento diferente, podemos darle vida a nuevos y maravillosos organismos. Así que el sexo es de trascendental importancia, porque con él podemos crear un hijo, pero también podemos, y lo más importante es eso, crear nuestros cuerpos existenciales superiores del ser, los cuerpos celestiales de un Pablo de Tarso. Sin embargo, nosotros no nos hacemos conscientes del sexo. Cuando viene el impulso sexual, o sea, las ganas de utilizar el sexo, a nosotros lo único que se nos ocurre
es ir a perder esa energía sexual a través de la eyaculación o a través del orgasmo en el caso de la mujer. Eso es lo único que se nos ocurre. ¿Por qué? Porque estamos bestializados, o peores que eso. Así que tenemos que hacernos conscientes que tenemos un sexo y que en el sexo hay energía y que esa energía nos puede dar vida, ¿cierto? Pueden ustedes meditar en ese centro sexual y se darán cuenta ustedes lo maravilloso que es, lo extraordinario. Quitémosle el centro sexual a las plantas, a los animales y a los seres humanos. ¿En qué queda esto? Dentro de poco en una luna. Entonces, ¿por qué se nos ocurre corromper el centro sexual? Así pues, los invito a cumplir con el deber cósmico del ser, para que nuestra vida se desarrolle armoniosamente, extraordinariamente, mesuradamente, y dejar de ser lo que somos, animales intelectuales, y convertirnos en hombres reales. Hasta aquí pues esta plática del día de hoy. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer con la mayor completa libertad. ¿Qué quieren preguntar? Maestro, ¿cómo el deber cósmico para no del ser, uno practicando ese deber llega a dominar algunas leyes? A salirse de las leyes mecánicas, porque usted da cuenta lo mecánico es que es el centro intelectual o del centro emocional o de cualquier otro centro, usted sale de esas leyes mecánicas. O sea, salirse del mundo de la mecanicidad, hacerse uno más consciente de nuestra propia existencia, de nuestra propia máquina, de nuestra propia vida. Y eso, hacerse consciente uno de esto, produce de hecho un cambio maravilloso, ¿cierto? ¿Ustedes me entendieron de qué estamos refiriéndonos, cierto? De un cambio a través del cumplir este deber cósmico, a través del cumplimiento de este deber cósmico, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta? Maestro, con relación al centro motor, hábitos y la costumbre, y tomando como ejemplo, el ejemplo que colocó usted de aquella persona que está acostumbrada a ver a una persona todos los días y esa persona se va por algún motivo y se siente triste, ese sentimiento de tristeza ya viene del centro emocional. ¿Cómo se asocia ese hábito, esa costumbre con el centro emocional? Obviamente porque entre sí los centros están relacionados. Entonces el uno, la parte esa intelectual del centro, la parte esa emocional del centro motor, siente el vacío de la persona, ¿cierto? Al sentir el vacío de la persona se siente pues esa tristeza. No está la persona, me ha dejado, se ha alejado de mí. Porque que dentro del centro motor está también una parte emocional. Esa es la que está sintiendo el vacío. Esa es la que está originando la depresión, la tristeza, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta? Los yoes lujuriosos, por ejemplo, ellos toman su principio de actividad en las sensaciones. Sí, uno los estudia y bueno, la lujuria empieza por una sensación, como decíamos en la clase anterior, ¿no? Empieza por provocar, tocar a esa persona, ¿cierto? Palpar a esa persona, rozarla, ¿cierto? Y empieza un proceso de sensaciones.
Entonces eso va originando o va cogiendo la máquina y la va manejando de tal manera que uno llega a caer ahí completamente identificado con esa persona. Pero el único objetivo de ellos es asaltar el centro sexual. Todos los yoes buscan el centro sexual porque ahí es donde está la energía del sexo, que es la energía más poderosa del cosmos, ¿cierto? Que es la energía más fuerte. Ustedes saben que en el centro sexual está todas las sustancias, dijéramos, biocalcio, biohierro, biofósforo, biomagnesio, biopotasio, toda cantidad de minerales, de vitaminas. Entonces eso es lo que plantea el gnosticismo y han planteado muchos científicos, que en el semen o en las secreciones sexuales tanto del varón como de la mujer no hay ninguna sustancia de desecho, porque uno tiene micción, porque tiene que hay una sustancia de desecho y uno tiene que sacarla del cuerpo a través de la evacuación también, pero en el semen no hay eso. En el semen tú no encuentras ninguna sustancia de desecho. Entonces botarla es una cosa de ignorancia, una cosa que no tiene explicación, es de vicio ya. La gente tiene la eyaculación por puro vicio, se envicia en eso, como fumar cigarrillo, marihuana, etcétera, etcétera. Eso es un vicio que coge la gente. Entonces científicamente no hay razón para eso. ¿Qué otra pregunta? Maestro, entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar para llevar una vida inteligentemente y podamos utilizar correctamente los 5 centros? Pues tenemos que hacernos conscientes de los 5 centros, porque ahí es donde está el andamiaje, la estructura de nuestra vida, ¿cierto? Ustedes pueden poner el ejemplo que quieran y vivir las cosas de la vida práctica, pero dense en cuenta que tienen ahí establecido, en los 5 centros está establecido todo. Si van a pensar, ¿qué centro utilizan? El del pensamiento. Si van a sentir, el de la emoción. Si van a caminar, el del motor. Si van a comer, tienen la sensación de hambre, el instinto y el impulso sexual. Así que todo radica allí en los 5 centros. No hay cosa que no se den dentro de los 5 centros. Aquí, si no se estudian, no se analiza esta cuestión, ¿cómo vamos a transformar nuestra vida? ¿Qué otra pregunta? Pero desarrollando estos 5 centros, ellos seguirán siendo inferiores. En relación a los 2 centros superiores, sí, obviamente. El centro emocional superior, que tiene relación con el cuerpo astral, y el centro intelectual superior, que tiene relación con el cuerpo mental, en relación a ellos, ¿cierto? Ahora, algunos psicólogos opinan que el centro intelectual y el emocional son superiores al centro instintivo y motor. Son cuestiones de opiniones, ¿cierto? O cuestiones de relacionar algo con algo. Pero de todas maneras, por donde tenemos que comenzar es a equilibrar esos 5 centros inferiores. Cuando estén equilibrados, entonces se enchufan con los 2 centros superiores. Entonces quedamos armonizados, quedamos completamente, dijéramos, viviendo una vida extraordinaria. ¿Qué otra pregunta? Pero ya conectados los 5 centros inferiores con los 2 centros superiores, ¿cómo trabajaría el intelectual superior con el intelectual inferior o el emocional superior con el intelectual inferior? El intelectual inferior quedaría al servicio, dijéramos, para identificar las cosas acá en el mundo tridimensional. O sea, dónde vive uno, cuáles son sus amigos de uno,
y así cosas sensuales. Y obviamente el centro emocional superior pues ya es controlado por el ser de uno, directamente pues vive allí siempre. Bueno, entonces muchas gracias por la atención prestada y hasta aquí pues dejamos la clase.